Bien, mis hermanos, bienvenidos a todos. Antes de la pandemia, siempre teníamos un tiempo de escuela dominical, o un tiempo de discipulado, les llamábamos. Un tiempo de discipulado donde estudiábamos temas para el crecimiento espiritual y para el discipulado. Y hace un poco tiempo empezamos a tratar el tema de la escatología, de la profecía, y hemos estado nosotros estudiando todo lo que tiene que ver con la profecía, que miramos que es un profeta, qué es la profecía, qué son las profecías cumplidas, cuáles son los falsos profetas. Y hemos hecho también ya una reseña de la historia de Israel, un resumen de la historia de Israel para comprender la importancia de Israel, pero también la caída de Israel y cómo Israel se cayó en la idolatría y cómo Dios quitó a Israel de ser el centro de las naciones, para luego pasar a ser simplemente una nación más. Y justamente hoy vamos a estar estudiando esto de Daniel capítulo 2, que nos toca mirar ahora. Y pues vamos a orar para que Dios mismo nos esté guiando en este tiempo, que Dios mismo sea iluminándonos para que nosotros podamos entender lo que este libro nos quiere enseñar a nosotros y de esta manera poder hacer aplicaciones para nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites, Señor, abrir la palabra de Dios. Señor, queremos pedir tu ayuda, tu dirección, tu intervención, Señor, en este estudio, tu presencia, que tu Espíritu, Señor, nos esté guiando a poder entender, Señor, estas maravillas de tu palabra. Señor, este tema que es súper importante en estos días, Señor, para que podamos entender lo que es en realidad la importancia de tu segunda venida. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, abramos nuestras Biblias en Daniel capítulo 2 y pues voy a hacer un pequeño resumen también de lo que nosotros ya vimos la semana pasada para que podamos entender Daniel capítulo 2. Veíamos ahí en el versículo 1 del capítulo 2 de que Nabucodonosor ya estaba 3 años en el reinado, aunque aquí nos dice en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, y explicamos por qué dice el segundo año, y decíamos de que en Babilonia tenían la costumbre de el primer año del rey darlo como un año de inauguración, y se empezaba a contar desde el segundo año de que él empezaba a reinar. Entonces, en realidad, estaban aquí 3 años ya el Nabucodonosor reinando, y Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego estaban allí en Babilonia, y ellos fueron entrenados allí con toda la mejor educación babilónica para poder servir al rey. Pero Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y había pedido pues que a ellos les den de comer legumbres, y al final de esto ellos se vieron más fortalecidos, y dice la Biblia que eran 10 veces más sabios que los sabios de Babilonia. Eso está en el capítulo 1, en el versículo 20. Entonces, Dios les había dado la sabiduría a ellos
Pero este rey, el rey Nabucodonosor, había tenido un sueño de una estatua, y él había llamado a todos los sabios, adivinos, agoreros de su reino para que le interpretasen el sueño. Pero la única cosa es que ellos también tenían que decirle qué sueño había tenido él. El rey mandó a llamar a todos los sabios, y fueron a buscarle a Daniel también. Entonces el Arioc, que era el encargado de ir y traer a estas personas para decapitarlos o matarlos, le dijo a Daniel lo que les estaba pasando. Entonces Daniel pidió una prórroga de tiempo y fue a hablar con el rey para que el rey le diera un tiempo para revelarle el sueño que había tenido y la interpretación del sueño. Así que le concedió el rey un poco de tiempo, y Daniel llamó a sus amigos para que oraran y se pusieron a clamar a Dios. Y eso está en el capítulo 2, versículo 17. Voy a leer ahí versículos 17 y 18 de Daniel 2. Dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Lo que Daniel y sus amigos sabían era que el único que podía darles la revelación de lo que el rey había soñado era el Dios de los cielos. Así que este secreto fue revelado por Dios a Daniel en visión. Eso está en Daniel capítulo 2, el versículo 19. Y vemos que Dios le revela el sueño a Daniel, y Daniel y sus amigos dan gracias a Dios en el versículo 20 de Daniel capítulo 2. Y dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder, la gloria, la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí tenemos algo que es muy importante que nosotros podamos entender, y es que esta sabiduría que viene de Dios les hace entender a Daniel de que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y esto va a ser súper importante, este principio de poner reyes y quitar reyes, en la profecía bíblica. Dios tiene el control de la historia. Dios pone y quita reyes, es decir, que Él está en control absoluto de todos los gobiernos. Y a pesar que estos gobiernos no están conscientes de que es Dios mismo el que les ha puesto ahí, Dios sigue gobernando sobre todo esto. Pero sabemos de que Dios permite, ¿no es cierto? Permite la maldad, permite la corrupción, permite que estos hombres que son duros de corazón pues sigan gobernando, pero que no se les olvide que Dios es el que está detrás de todo y llevando a un final a la historia. Y todos estos reyes son puestos por Dios. Dios conoce todo, Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Conoce, dice la Biblia, lo que está en la luz y lo que está en las tinieblas. Dice versículo 22 y 23. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz.
y Él es nuestro Dios. Y este Dios es el que le revela a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Y le damos, en realidad, tenemos que darle gracias a Dios, porque nuestra confianza está en Él, especialmente en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, en estos tiempos de pandemia, y todo lo que está pasando alrededor del mundo, y las decisiones que se están tomando a nivel mundial. Debemos recordar de que Dios está allí en control de estas cosas. Versículo 23 de capítulo 2 de Daniel dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Así que ellos estaban listos ahora para ir a hablar con Nabucodonosor y decirle lo que Dios les había revelado. Entonces, miramos aquí cómo respondió Daniel delante del rey. Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni los sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel le comenta al rey de que en realidad lo que estaba sucediendo era que Dios mismo había puesto esos sueños en el rey Nabucodonosor para revelarle a él lo que va a acontecer en los postreros días. Esta frase, los postreros días, tiene que ver con los últimos tiempos, con lo que nosotros conocemos como la escatología. La escatología es el estudio de las cosas últimas, ¿sí? El estudio de las cosas últimas, que lo que va a pasar ya a lo último de la historia en este mundo. Claro, Nabucodonosor no sabía lo que él estaba soñando y estaba inquieto. ¿Por qué estaba inquieto él? Porque él quería saber qué iba a pasar después de su muerte. ¿Cómo va a ser posible toda esta belleza que se constituyó en Imperio Babilónico? ¿En qué manos iban a caer? Él supo cómo su padre llegó a ser rey. Su padre, Nabopolassar, llegó a ser rey a través de guerras, a través de peleas, y obviamente Nabopolassar era un guerrero excelente y llegó a ser rey de Babilonia. Y luego Nabucodonosor heredó el trono y ahora él estaba allí, había llevado cautivo a Daniel y sus amigos, habían invadido ya su primera entrada en Jerusalén y tenemos aquí el primer grupo de que emigraron de Jerusalén a Babilonia y fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Y ahora él estaba preocupado. ¿Qué va a pasar? Ahora que ya soy rey y hemos logrado hacer este imperio inmenso y grande, ¿qué es lo que va a pasar? Y dice que estaba muy inquieto, ansioso, no podía dormir y por eso mandó a llamar a estos sabios. Y ahora está Daniel delante de él y le dice, versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir,
y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y empieza aquí a revelarle lo que se le reveló a Daniel. Versículo 30. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Entonces, Daniel da la gloria a Dios. Fíjense en esto, mis hermanos. Y esto les he compartido en ocasiones anteriores, que la oración es súper importante, porque a través de la oración nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Si nosotros leemos Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, dice que Pablo ora por la iglesia para que ellos tengan un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Debemos reconocer, mis hermanos, que la sabiduría no es fruto de la investigación. La sabiduría es fruto de la oración. La oración es súper importante para nosotros, porque Dios a través de la oración es que nos ayuda para que nosotros podamos entender lo que dice su palabra. Y a Daniel Dios se le reveló por medio de la oración y le dio sabiduría para entender y también para que Nabucodonosor pueda entender lo que estaba en su corazón. Daniel le va a revelar el sueño que él tenía. Y de aquí vamos a tratar de mirar justamente lo que significa el sueño y lo que significa el sueño que Daniel tuvo. Y esto vamos a ver aquí en los versículos del 31 hasta el 49. ¿De qué se trata el sueño que tuvo Nabucodonosor? Y dice aquí de que, y después de ti, aquí estoy, versículo 31, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y aquí el Señor le revela a Daniel la manera en que Dios y los hombres ven a esta estatua. Desde la perspectiva de los hombres, esta imagen era espléndida, grandiosa, sublime. Pero desde la perspectiva de Dios era terrible. Y ya vamos a explicar por qué eso. Entonces, esta imagen dice que era enorme. Obviamente era una imagen del faraón mismo. Y por eso, pues como que Nabucodonosor quería constituirse como un grande rey. Esta gran estatua nos habla de la perspectiva que tenía este Nabucodonosor de sí mismo. Entonces mandó a hacer una tremenda estatua que significaba el ego y la grandeza que sentía este Nabucodonosor como rey. Y dice aquí, pero era también terrible. Y vamos a mirar eso después en el capítulo 7 del libro de Daniel, cómo Dios mira a esta estatua. Y empieza a decir, versículo 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada
no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Estos fueron desmenuzados. También el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Entonces, aquí miramos esta gran imagen, una cabeza de oro, torso de plata, torsos y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Y esa era la imagen que Nabucodonosor había soñado. Y tenemos nosotros esta imagen aquí. ¿Qué significaba esta imagen? Bueno, vemos aquí cómo Dios, en su gracia y en su misericordia, Dios le reveló a Daniel el sueño que tuvo Nabucodonosor. Vamos a mirar aquí la interpretación de qué significaba esta imagen. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que inventarnos nada, sino simplemente leer, porque la misma Biblia da la interpretación de qué significa esta imagen. Versículo 37 de Daniel capítulo 2 dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios es el Dios del cielo y te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Aquí viene la primera cosa que ya hablamos. Dios es el que pone y quita reyes. Y Daniel le dice a Nabucodonosor: tú fuiste puesto por Dios en el lugar donde tú estás. Te ha dado poder, fuerza y majestad. Versículo 38. Y de donde quieran que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado tu mano. Aquí nos está hablando acerca del poder total que tenía Nabucodonosor en este imperio. Entonces, inclusive todos los campos y todo lo que se movía allí en este reino era de Nabucodonosor. Recuerden que él tenía patria potestad y él podía hacer lo que quería. Imagínense, él iba a matar a todos los sabios. Él tenía toda la autoridad. Y dice: y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y aquí tenemos la descripción y la transición que existe en la historia. ¿A qué me refiero con esto de la transición que existe en la historia? Esta imagen que nosotros vemos aquí, empezando con la cabeza y terminando con los pies, representa al tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es una frase que también el Señor Jesucristo la usó para referirse justamente al tiempo en que las naciones gentiles pasarían a gobernar, pasarían a tener la preeminencia, la importancia en este mundo. ¿Desde cuándo empezó este tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles empieza desde el año 586 a.C., cuando Jerusalén fue destruida y todos fueron llevados cautivos a Babilonia. La destrucción de Jerusalén
Y también la nación de Israel empieza hay un cambio aquí en la nación de Israel, porque hasta este momento la nación de Israel había sido el centro de la vida sociopolítica y económica y religiosa de, del mundo de ese entonces. Israel era el centro, Israel era la cabeza de naciones. Recuerden de toda la historia de Israel y cómo con David y luego con Salomón, la nación de Israel había crecido tanto y ellos habían en realidad tenido éxito. Ustedes simplemente pueden leer la historia del rey Salomón y todas las alianzas que él hizo con todos los reyes y, y pues él se había casado con muchas de estas reinas para hacer alianzas y pues Dios había prosperado inmensamente a Israel. Israel pasó a ser el centro de todo lo que era la geopolítica y la religión de ese entonces. Entonces, Israel era como cabeza de naciones. Y cuando vino Nabucodonosor y fueron llevados en cautiverio y fueron conquistados por Nabucodonosor, Israel dejó de ser el centro de la política, de la economía y de la religión. Y Dios traspasó esta importancia a las naciones gentiles. Así que el reinado de Babilonia o el imperio babilónico fue el primer imperio de los gentiles que empezaron a reinar y a gobernar. Y vamos a mirar que imperio tras imperio, el Señor mismo permitía y ponía a reyes y quitaba reyes. Y vamos a ir leyendo aquí. Justamente estamos aquí en el versículo 39 de Daniel capítulo 2. Y dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Aquí se está refiriendo al año 539. Bueno, para nosotros ya esto es historia y lo podemos contar así. Pero para Daniel esto era la profecía. Y lo que le estaba diciendo a Nabucodonosor es, sabes, después de que tú mueras, lo que va a suceder es que va a venir otro imperio. Y el imperio medo-persa conquistó a Babilonia en el año 539. 539. El imperio medo-persa, primeramente con Ciro y después Darío, fueron los que conquistaron al imperio babilónico. Pero fíjese, ¿no?, lo que le dice, que la cabeza de oro representaba al imperio babilónico, el torso y los brazos representaban al imperio medo-persa, y dice que es un reino inferior en el versículo 39, y dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual domina sobre toda la tierra. Y aquí vemos nosotros que en el año 331 Alejandro Magno vino para conquistar al imperio medo-persa, y después de Alejandro Magno hubieron los sucesores, que en realidad fueron 4,
que le sucedieron en el reino a este Alejandro Magno, y luego de que el imperio griego conquistó a los medo-persas, miremos aquí el siguiente versículo, versículo 40, dice, y el cuarto reino será más fuerte como hierro. Y aquí nosotros miramos, este cuarto reino es el imperio romano. Entonces aquí vemos el imperio babilónico, medo-persa, griego y romano. Todos estos conforman el tiempo de los gentiles. Y vamos a leer aquí hasta cuándo durará este tiempo de los gentiles. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará todo. Este imperio romano fue bárbaro, fue terminando con todo y en realidad acumulando todo. Versículo 41 dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado y barro cocido. Después que Israel dejó de ser una nación independiente, después de que Israel dejó de ser el centro geopolítico y religioso, los babilonios le conquistaron y luego se unieron los medos persas y luego vino el imperio griego de Alejandro y sus sucesores y luego vino el imperio romano. Y en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por los romanos. Y luego de eso vino la diáspora y el pueblo judío fue esparcido por toda la faz de la tierra. Y los tiempos de los gentiles durará hasta cuando el Señor venga a reinar. Hasta cuando el Señor venga a reinar nuevamente. Hasta cuando Israel vuelva a ser una nación totalmente independiente. La nación de Israel en el año 70 después de Cristo fue esparcida y pues conocemos todo lo que es la diáspora judía y ellos fueron esparcidos por toda la faz de la tierra. Entonces esto empezó, el tiempo de los gentiles empieza entonces, repetimos, desde el año 586 con Nabucodonosor y durará hasta cuando Jesucristo venga por segunda vez acá a la tierra. Y el remanente de Israel será restaurado y recogerá a todos estos redimidos y los llevará a la tierra prometida que ofreció Abraham, Isaac e Israel para que la nación de Israel sea restaurada. En el año 1948 sucedió un evento, justo el 14 y 15 de mayo, la nación de Israel nuevamente fue constituida como nación. Pero este regreso de Israel a la tierra no es este regreso que nosotros estamos esperando
cuando el Señor vaya a restaurar a Israel totalmente. En 1948, la nación de Israel, pues muchos de ellos regresaron, pero esto era solamente una muestra de que Dios cumplirá lo que ha prometido a la nación de Israel. Y esto nos muestra de que esta nación no puede ser destruida ni por otros gobiernos, ni por otros ejércitos, ni por ningún demonio. Eso nos muestra el regreso de Israel en el año 1948. Sabemos que Dios cumplirá sus promesas con el pueblo de Israel. Este regreso, en realidad, en el año 1948, el regreso de los judíos fue en incredulidad. Y la mayoría de ellos hasta hoy son agnósticos y ateos. Ellos no creen cuando el día del Señor los lleve a la tierra que les había prometido. El tiempo de los gentiles es cuando los gentiles tienen el control. Y ahora eso es lo que está sucediendo. Todos los gobiernos, todas las naciones gentiles, de Asia, de África, de América, de Europa, todos estos gobiernos eligen sus reyes, sus presidentes, sus representantes, y ellos piensan que Dios no tiene nada que ver con eso. Pero nosotros vemos aquí en la historia de que Dios tiene un plan. Y de que cuando el Señor venga, vamos a estar leyendo esto. Vamos a leer aquí en el versículo 42 de Daniel capítulo 2 dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Después que los griegos conquistaron a los medos y los persas, el imperio romano poco a poco se fue formando. Se fueron introduciendo en los diferentes lugares. Estos romanos estaban conformados por tribus en Italia. Por el norte los celtas, también los etruscos, los latinos y los griegos. Los latinos conquistaron a los etruscos y a los celtas, y ellos establecieron la península itálica, unieron a la península itálica, introduciéndose de a poco. Así que los latinos también conquistaron a los griegos. Así que los romanos conquistaron a todos. Pero luego entraron en competencia con los fenicios en su conquista. Y empezó lo que se llamó la Guerra Púnica,
¿Por qué se llamó Púnica? Porque Puni significa de los fenicios. Así que los romanos empezaron a conquistar todo el Mediterráneo occidental y poco a poco fueron conquistando hacia el oriente. Y en el año 60 antes de Cristo tenían el control de la Palestina. Y en el año 30 conquistaron a Alejandría, lo que hoy es Egipto. Y así, por decirlo así, de la noche a la mañana, conquistaron todo. Imagínense que se decía que el mar Mediterráneo era un lago romano, porque Roma tenía el control de todo. El mundo conocido en ese entonces. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo nació en el tiempo del Imperio Romano, en el tiempo de César Augusto, que se llamaba Octavio. Y el Señor Jesús murió con el César Tiberio, cuando Tiberio estaba gobernando. El Imperio Romano empezó a caer en el año 476 con la invasión de las tribus de los bárbaros en el occidente. Así que el Imperio Romano se fracturó. Y aquí, luego que el Imperio Romano se fractura, empieza una época del feudalismo. Los señores feudales, los señores de la tierra, dueños de la tierra, que se convierten estos en los reyes feudales. De estos reyes surgen las naciones feudales como Francia, España, Alemania, Portugal. Y a la postre, en el año 1453, la parte oriental del imperio es tomada por los turcos en Constantinopla. Si miramos nosotros ahora un plano de la Unión Europea, era lo que era el Imperio Romano. Entre el año 50 y 60 empieza un movimiento para restaurar el Imperio Romano. Y a la postre, nosotros sabemos de que por la Biblia, todo lo que queda al oeste del río Rin y al sur del río Danubio será lo que hoy es la Unión Europea. Ya al pasar el tiempo, a la final lo que quedará de la Unión Europea será todo lo que esté al oeste del río Rin y al sur del río Danubio. Entonces, vemos ahí cómo el Imperio Romano se formó y luego se desmoronó. Pero todavía no ha sido totalmente destruido. Los pies de la estatua nos hablan de este imperio romano que un día será reconstruido. Como vemos aquí en el versículo 34 de Daniel capítulo 2, dice: y estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen de pies, de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Dice que del cielo va a venir una piedra. Dice, no por mano. Esta piedra que dice aquí, que va a caer del cielo, que no es con mano, se refiere a un obrar sobrenatural. Esto no va a ser la destrucción de otro gobierno humano sobre el imperio romano que se reconstruya, sino que va a ser de Dios mismo. Esta piedra va a caer del cielo, esta piedra va a caer de Dios. Dios mismo la va a enviar y dice que va a destruir y a pulverizar a esta estatua.
cae la piedra sobre los pies. El oro, la plata, el hierro, el barro, son todos hechos polvo. Fíjese en lo que dice aquí en el versículo 35 de Daniel capítulo 2. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Imagínense, se pulverizó el oro, la plata. Qué poderosa esa piedra, ¿verdad? Vamos a ver el significado de esta piedra que cae del cielo. Versículo 43 de Daniel capítulo 2. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Los pies y los dedos de los pies representan a las alianzas que van a hacer estas naciones. Estas alianzas que van a hacer estas naciones son aquellas que se unen justamente por medio del pacto que se va a hacer, que ya estudiaremos un poco más adelante, un pacto que se va a hacer de estas naciones para ir justamente en contra de Israel y también en contra de Cristo. Habrán 5 naciones europeas y 5 naciones del Medio Oriente que harán un pacto para poner un gobierno por el cual esté dirigido por el anticristo. Y eso es lo que va a suceder. Pero, ¿qué va a suceder? Versículo 44. Y en los días de estos reyes, justamente la palabra reyes significa gobiernos, el Dios del cielo llevará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta piedra que desciende del cielo es Jesús mismo, que viene y destruye a estos reyes de la tierra y viene a establecer su reino. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué nos está diciendo aquí entonces? Para poder entender esto que está pasando aquí, que la piedra cae y se establece el reino, vamos a leer Salmos capítulo 2, versículos 1 al 9. Salmo 2, 1 al 9. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto.
Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta es la descripción de esta piedra que cae y viene y destruye a los reyes de la tierra que confabulan contra el rey. Lo que va a pasar es que estos reyes de la tierra van a querer pelear con Jesucristo para que Él no venga a reinar. Vamos a leer esto en Apocalipsis, en el capítulo 11, cómo es que estos reyes de la tierra se van a oponer a la venida de Cristo, porque ellos no van a querer que Cristo gobierne. Apocalipsis, en el capítulo 11, vemos aquí de que Dios envía a Jerusalén a 2 testigos que ellos van a estar testificando allí en Jerusalén. Van a estar testificando de Cristo allí en Israel. Pero ellos van a pelear. Y vamos a leer aquí en el versículo 6, desde el versículo 6 de Apocalipsis 11. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su presencia. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto se refiere a los 2 testigos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Las naciones que estén gobernadas por el anticristo van a pelear contra el Señor. Y dice versículo 8 de Apocalipsis 11, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Aquí vemos aquí que van a ver, dice ahí, ciudades que van a tener las características de la inmoralidad que hubo en Sodoma y también de la idolatría en Egipto, donde dice aquí, el Señor, nuestro Señor fue crucificado. Entonces, allí en esta plaza grande van a estar batallando y van a querer pelear contra el Señor Jesucristo. Aquí vemos de que estos 2 testigos murieron. Y dice versículo 9, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Así que estas personas empiezan a hacer fiesta porque han podido matar a estos 2 testigos. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que le vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Los 2 testigos resucitan y el Señor los lleva al cielo, medio para, como va a pasar con la iglesia en su arrebatamiento también. Vemos aquí, en aquella hora, versículo 13, hubo un gran terremoto y decían, parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron
y un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El Señor va a causar un terremoto, va a haber 7,000 muertos. El segundo, ay pasó, he aquí, el tercer, ay viene pronto. Y aquí viene el anuncio de la venida del Señor. Este anuncio de la venida del Señor se da con trompeta. Y dice, y con gran voces en el cielo, en el versículo 15 de Apocalipsis 11, que decían, los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Todos los reinos de la tierra pasan a ser de Jesucristo. Todos los moradores de la tierra, estos que pelean contra el Señor Jesucristo para que no gobierne. ¿Por qué será que estos señores de la tierra no quieren que Jesucristo gobierne? Es porque a estos gobiernos se les acabó. Se les acabó el tiempo de gobernar. Se les acabó el tiempo de su maldad, de sus hurtos, de su corrupción, de la opresión, de la fornicación, de la idolatría. Para el hombre, los gobiernos humanos son lo máximo. Pero desde la óptica divina, estos gobiernos humanos, y de hecho la Biblia lo pone en singular, Dios lo pone el gobierno del hombre, es un gobierno perverso, es un gobierno corrupto, es un gobierno injusto. Pero cuando el Señor venga, vendrá a establecer un gobierno de justicia y de paz. Y ese gobierno será para siempre. Así que el Señor acabará con estos gobiernos humanos. Acabará con todos estos reinos que el anticristo haya logrado controlar. Y vendrá a reinar. Y todos los reinos de la tierra, todos los gobiernos serán desmenuzados. Y pasarán, como dice aquí, como el polvo. ¿Qué quiere decir de que el oro, la plata, el bronce y el hierro se van a hacer polvo y van a ser llevados por el viento? De que el reino del Señor Jesucristo no tendrá nada que ver con filosofías humanas, no tendrá nada que ver con la política humana, no tendrá nada que ver con las enseñanzas y con la fuerza que tuvo Babilonia, que tuvo los medopersas, que tuvieron los griegos, que tuvo Roma y que tuvo el anticristo. El gobierno de Jesucristo será un gobierno divino, un gobierno donde Él venga a mostrar su misericordia, su amor, su justicia, y reinará para siempre. Podemos darle gracias a Dios, porque esa es nuestra esperanza. Y esto que nosotros estamos viviendo ahora es solamente el inicio de aquellas cosas que se están alineando para que esto algún día se dé. Pero nosotros ya estamos mirando cómo en el mundo, cómo las naciones están tratando de tomar el control. Pero gracias a Dios le damos, porque nosotros ya sabemos
cuál va a ser el fin de las naciones gentiles. El fin del tiempo de los gentiles será cuando el anticristo sea destruido por el mismo Señor Jesucristo en su segunda venida y establezca su reino para siempre. Démosle gracias a Dios, mis hermanos, y hasta aquí el capítulo 2 del libro de Daniel. El próximo domingo estaremos estudiando el capítulo 3 del libro de Daniel. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, por la esperanza que nosotros tenemos. Señor, al mirar cómo tú cumplirás, Señor, tus promesas, cómo tú vendrás a reinar. Señor, ayúdanos a vivir en este mundo hasta que tú vengas. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, Señor, y hacer las cosas que tú tienes preparado de antemano para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú has preparado este tiempo de antemano, Señor, para que estemos compartiendo tu palabra por este medio, Señor, y te pedimos que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. No se pierdan la siguiente predicación de Daniel capítulo 3, el siguiente estudio. Y pues espero que esto haya sido de bendición, mis hermanos. Hasta el próximo domingo.